Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén disfrutando de esta semana y que tengan preparado su cafecito, porque hoy tenemos un tema jugoso, un tema que sé que les encanta y que ha dado mucho que hablar, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como saben, su historia nos tuvo enganchados con momentos que nos hicieron suspirar, otros que nos dejaron con el corazón en un puño y por supuesto, una buena dosis de rumores y especulaciones. Hoy vamos a profundizar aún más en esa historia, desenterrando un poco más de los entresijos y centrándonos en esa famosa mentira que, según muchos, marcó un antes y un después en su relación. ¿Están listos para desvelar más detalles? Porque yo estoy impaciente por compartirlo con ustedes. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles a los nuevos suscriptores que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí encontrarán chismes jugosos, análisis detallados y noticias frescas sobre sus celebridades turcas favoritas. Y a los que ya forman parte de esta maravillosa comunidad, gracias por estar siempre ahí. Su apoyo es el motor que impulsa este canal. Bien, pongámonos manos a la obra. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos se convirtieron en sinónimo de romance, éxito y, por qué no decirlo, drama. Su química en Sen Kalkapm era innegable, una conexión tan palpable que saltó de la pantalla a la vida real, elevándolos a la categoría de pareja del momento. Pero como en toda historia que se precie, no todo fue un camino de rosas. La presión mediática, los compromisos profesionales y, al parecer, ciertas verdades ocultas, jugaron un papel crucial en el desenlace de su relación. La mentira de la que vamos a hablar hoy es un tema espinoso, un rumor que ha circulado con fuerza y que ha alimentado todo tipo de teorías. Se trata de una información que Kerem, presuntamente, mantuvo en secreto a Hande durante un periodo clave de su relación. Y no es una mentira cualquiera, sino una que, de ser confirmada, podría arrojar luz sobre las tensiones que vimos reflejadas en la prensa y que, en última instancia, pudieron contribuir a su ruptura. ¿A qué mentira nos referimos? Los rumores apuntan a que Kerem, durante las primeras etapas de su romance con Hande, habría mantenido una relación especial, una conexión que iba más allá de la amistad, con otra mujer. No hablamos de un simple coqueteo, sino de un vínculo profundo que, de haber sido revelado a tiempo, podría haber reescrito el guión de la historia entre Hande y Kerem. Sé que están esperando una confirmación oficial, pero es importante recalcar que esto sigue siendo un rumor. Ninguno de los implicados ha confirmado ni desmentido la información. Sin embargo, la persistencia de este rumor y la forma en que se ha filtrado a través de diferentes fuentes, le otorga una cierta credibilidad. Además, si analizamos con lupa algunos comportamientos y actitudes de Kerem durante ese periodo, podríamos encontrar indicios que apuntan a la existencia de este secreto. Imagínense la escena: Hande entregada al amor, confiando plenamente en Kerem y construyendo una relación bajo el escrutinio constante de los medios. Y al mismo tiempo Kerem, supuestamente manteniendo una conexión paralela con otra persona. Una dualidad que, tarde o temprano, iba a salir a la luz, generando dolor, desconfianza y posiblemente resentimiento. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué Kerem habría ocultado esta información a Hande? Las razones podrían ser variadas. Tal vez no quería herirla, quizás pensaba que era una simple aventura, o puede que no estuviera seguro de sus propios sentimientos. Cualquiera que sea el motivo, el hecho de haber mantenido este secreto durante un tiempo considerable pudo haber erosionado los cimientos de su relación. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, especialmente en una tan expuesta como la de Hande y Kerem. Una mentira, por pequeña que sea, puede abrir una brecha que se va agrandando con el tiempo, hasta que la relación se vuelve insostenible. Si Hande llegó a descubrir esta supuesta infidelidad o esta relación cercana con otra persona, es comprensible que se sintiera traicionada y decepcionada. Claro que no podemos juzgar a Kerem sin conocer todos los detalles. Quizás haya una explicación lógica para todo esto, o tal vez se trate de un malentendido. Sin embargo, la realidad es que este rumor ha persistido a lo largo del tiempo y ha contribuido a alimentar la narrativa de una relación marcada por la desconfianza y el secreto. Y seamos honestos, en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, las relaciones son puestas a prueba constantemente. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes y la presión mediática pueden ser un cóctel explosivo para cualquier pareja. Profundicemos un poco más en el contexto de la época. Sen Kalkapm estaba en su apogeo, Hande y Kerem eran la pareja de moda, y la prensa no dejaba de seguir cada uno de sus movimientos.
En este escenario, mantener una relación en secreto se vuelve una tarea titánica. Cada gesto, cada mirada, cada comentario es analizado al milímetro. Y en este caso, la supuesta relación paralela de Kerem habría añadido una capa extra de complejidad a la situación. Algunos allegados a la pareja han comentado, de forma anónima, que Hande era una persona muy celosa y que le costaba lidiar con la atención que recibía Kerem por parte de otras mujeres. En este contexto, la existencia de una relación especial entre Kerem y otra mujer habría exacerbado aún más los celos y la inseguridad de Hande. Además, es importante recordar que Hande y Kerem eran jóvenes y que estaban viviendo un momento de gran intensidad profesional. Ambos estaban en la cima de sus carreras, con agendas repletas de compromisos y proyectos. Esta situación, inevitablemente, les habría restado tiempo para dedicarle a la relación. Y como sabemos, la falta de tiempo y la distancia pueden ser grandes enemigos del amor. Pero, ¿quién era esta misteriosa mujer que supuestamente ocupaba el corazón de Kerem? Los rumores apuntan a una actriz también turca, cuyo nombre no ha trascendido a la prensa por motivos obvios. Se dice que Kerem y esta actriz se conocían desde hacía tiempo y que compartían una conexión muy fuerte. Algunos incluso aseguran que su relación era anterior a la que mantuvo con Hande y que Kerem nunca llegó a superar del todo a esta mujer. Por supuesto, estas son solo especulaciones. Pero lo cierto es que la persistencia de este rumor ha generado una gran controversia y ha puesto en tela de juicio la imagen de Kerem como el novio perfecto. Muchos fans se han sentido decepcionados al conocer esta información y han expresado su apoyo a Hande en las redes sociales. Más allá de la supuesta mentira de Kerem, es importante destacar que la relación entre Hande y Kerem fue una historia de amor real, con momentos de felicidad y complicidad que quedarán grabados en la memoria de sus fans. Ambos se enamoraron, se apoyaron mutuamente y vivieron una experiencia única que les cambió la vida. Pero como en toda relación, también hubo momentos difíciles, desacuerdos y desafíos. Y al final, la relación no pudo superar todos estos obstáculos y llegó a su fin. Los motivos oficiales nunca se hicieron públicos, pero es fácil imaginar que una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, las agendas ocupadas y posiblemente la desconfianza generada por este tipo de rumores, contribuyeron a su separación. Hoy en día, Hande y Kerem siguen sus caminos por separado. Hande enfocada en su carrera y en sus nuevos proyectos, y Kerem también avanzando en su trayectoria profesional. Aunque su historia de amor haya terminado, el legado de Senkalkam y la magia que compartieron en pantalla seguirá viva en el corazón de sus fans. Y hablando de magia, es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacéticas. No siempre podemos entender las decisiones que toman las personas, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón. Lo que sí podemos hacer es aprender de sus experiencias y reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la confianza y la comunicación en cualquier relación. En conclusión, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden tener sus secretos y sus desafíos. La supuesta mentira de Kerem, de ser cierta, podría haber sido un factor determinante en su separación, pero también es importante recordar que las relaciones son complejas y que cada uno tiene su propia verdad. Lo que queda claro es que su historia nos ha enseñado mucho sobre el amor, la fama y la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos ha demostrado que incluso bajo los focos, las emociones humanas son tan reales y vulnerables como las de cualquier persona. Y nos ha recordado que al final del día, la honestidad y la confianza son los pilares fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la relación de Hande y Kerem y la supuesta mentira que la marcó. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen ellos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta supuesta mentira de Kerem? ¿Creen que pudo haber sido un factor determinante en su separación? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta comunidad, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.